Bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver algunas propiedades de los números complejos, tanto de la forma binómica como de la forma polar, algunas demostraciones, la función exponencial compleja y algunas definiciones que nos van a llevar también a calcular las raíces enésimas de los números complejos. Así que quédate todo el vídeo para entender sus propiedades, que como vimos en el vídeo anterior, lo que era un número complejo de manera general, ahí tenéis ese vídeo, pues a partir de ese vídeo podemos entender este vídeo teniendo en cuenta ese anterior. Vamos a empezar a poner las propiedades de la forma binómica de los números complejos. Pues aquí veamos que tenemos las siguientes propiedades. Por supuesto, vamos a poder verificar esto para todo número complejo z. Y donde vamos a coger un z1 y un z2 que pertenezcan a ese conjunto de los números complejos. Con lo cual, veamos estas 5 propiedades. La primera de ellas, muy sencilla. Una cosa, cuando pongo estas rayitas como si fueran de valor absoluto, en este caso va a ser el módulo de ese número complejo, ¿vale? En el último caso, estas de aquí van a ser valor absoluto y la otra el módulo. Cuidado que se puede confundir. Bueno, pues en este caso, si tenemos un número complejo z, que está escrito, por ejemplo, de esta manera, como hemos dicho, de forma binómica, z es igual a a más bi. De esta manera aquí podemos verificar que el módulo de z, ¿vale?, será mayor o igual que 0. Recordemos que era el módulo, la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, es decir, a más b, bueno, y a más al cuadrado, mayor o igual que 0. Tan simple como eso, es decir, cojamos cualquier número complejo z, hagamos su módulo y vemos que va a ser mayor o igual que 0. En el caso de que sea 0, es que el número complejo también sea 0. Bueno, en nuestro segundo caso tenemos que el módulo de un número complejo z3 que sea la suma de otros dos números complejos, es decir, si tenemos el módulo de un número complejo, que en este caso sea z3, pero ese z3 lo podamos descomponer en otros dos números complejos, como z1 más z2, pues bueno, a partir de esos dos números complejos, z1 y z2, podemos verificar que ese módulo va a ser menor o igual a la suma de los módulos de cada número complejo por separado. Es decir, que si tenemos módulo de z1 más z2 ahí, tendrá que ser menor o igual que si hacemos el módulo de z1 y le sumamos el módulo de z2. Y esto es lógico porque si en z1 y en z2, por algún casual de números reales o números o la parte imaginaria, tenemos cosas que se restarían, en todo caso, pues afectaría a esta desigualdad. Después, si tenemos el módulo de dos números complejos, bueno, en este caso su producto z1 z2, esto va a ser igual que el módulo de z1 multiplicado por el módulo de z2. Y aquí ponemos un símbolo igual porque no es una desigualdad. No sé si os recordáis el curso de valores absolutos, que ahí tenéis ese vídeo, donde veíamos que las propiedades son muy similares, son prácticamente las mismas. Pues mucho ojo, porque aquí estamos trabajando con módulos y en otro caso eran valores absolutos. Pero vamos, que se podrían casi compaginar. Pues en este caso esta es muy fácil y llegamos a la que vimos en el anterior vídeo. Si tenemos un número complejo y lo multiplicamos por el conjugado, recordemos que el conjugado era cambiar el signo de la parte imaginaria. En este caso, si tenemos un número complejo a más bi, pues el conjugado sería a menos bi. Tan simple como eso. Pues nos va a dar el módulo de ese número z, este aquí, y elevado al cuadrado. Es decir, que sería el módulo de z, el módulo sería esto de aquí, ¿vale? Y si lo elevamos al cuadrado, pues quedaría, simplificamos raíz con el cuadrado o el cuadrado con la raíz y nos quedaría a cuadrado más b cuadrado, que es lo que hicimos en el vídeo anterior, que lo demostramos de manera muy simplificada. Así que está muy importante. Veamos la última. Vale, pues esta se compone de dos partes. Primero, teniendo una parte real de un número complejo, que esto lo vimos en el vídeo anterior, por supuesto lo vuelvo a repetir, la parte del número complejo que va a corresponder con a tendrá que ser menor o igual que el valor absoluto. Ahora sí, el valor absoluto de esa parte real, si es negativa esa a, pues si hacemos el valor absoluto, es lógico que tengamos aquí un número a y aquí el valor absoluto de a va a ser siempre mayor o igual que ese propio número a. Y esa parte real, bueno, ese valor absoluto de la parte real va a tener que ser menor o igual que el propio módulo del número complejo entero. Ahora sí, estamos hablando del módulo, no de valor absoluto. Muy lógico. ¿Que podríamos poner un ejemplo? Pues vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos z igual a 1 más i. Vamos a poner parte real. Parte real, en este caso real de este número complejo z es 1. Vale, pues 1. 1 tendrá que ser menor o igual que valor absoluto de 1. Con lo cual, de momento, sí que va todo bien. Y tendrá que ser menor o igual que el módulo del número complejo. El módulo del número complejo será la raíz cuadrada de 1 cuadrado, es decir, 1 más, en este caso, la i no, pero lo que va acompañando la i es un 1, con lo cual sería 1 cuadrado más 1 cuadrado, es decir,
esto sería igual a raíz de 2, y con lo cual tiene sentido. Raíz de 2 es mayor que el valor absoluto de 1, que sigue siendo 1, y mayor que 1. Que si ponemos, por ejemplo, aquí en vez de 1, menos 1, pues tendríamos menos 1 mayor o igual que el valor absoluto de menos 1, con lo cual corresponde con 1, con lo cual esto se cumple, y también se cumpliría esto, que sería prácticamente lo mismo. Pues con la parte imaginaria va a pasar exactamente lo mismo. Tenemos una parte imaginaria de número complejo, en este caso será b, la parte b. Esa parte imaginaria de ese número complejo será menor o igual que si tenemos el valor absoluto de la parte imaginaria, por si es negativo en este caso, y tendrá que ser menor o igual que el propio módulo del número complejo que tengamos. Una vez que hemos visto esto, vamos a poder pasar a las siguientes propiedades, las propiedades de la forma polar de un número complejo. Vamos ahora a ver las siguientes propiedades, en este caso, de forma polar de los números complejos, tan sencillas como las siguientes. Supongamos que tenemos dos números complejos escritos de forma polar, es decir, tenemos p sub tita y p' sub tita prima. En este caso, que sean dos números complejos cualesquiera. Vale, pues primera propiedad. Si tenemos que esos dos números complejos llegan a ser iguales, por algún casual son ambos iguales, tiene que cumplirse que su módulo, recordemos que la forma polar era módulo y ángulo, que forma con el eje de los reales, por supuesto es ese ángulo. Vale, pues si dos números complejos son iguales, lo que tiene que pasar es que los módulos primeramente sean iguales y los ángulos puede que sean iguales o puede que no lo sean, dependiendo de, recordemos que si estamos en el plano complejo, vamos a hacer aquí esta circunferencia, vale, pues si tenemos aquí un número complejo de esta manera, pues para que haya un número complejo, por ejemplo, forme un ángulo alfa, para que vuelva a ser un número complejo igual, exactamente igual que este, podemos hacer que dé una vuelta en sentido antihorario o en sentido horario, o lo que queramos, un número de veces k, que k, por supuesto, pertenece a los números enteros. Pero tenemos, es decir, que si damos una vuelta, tendríamos el mismo número complejo con distinto ángulo, pero sería el mismo número complejo. Por eso, en el vídeo anterior, especificamos que fuera entre menos pi y pi. Las vueltas que queramos, pues seguiría siendo el mismo número complejo, pero aunque el ángulo no coincida, tiene que cumplirse esto. Después, esto es muy interesante porque se suele utilizar mucho para simplificar. Si tenemos que multiplicar dos números complejos, puede llevarnos mucho rato hacer ese producto. En este caso, si lo transformamos a forma polar, podemos decir que el producto de dos números complejos en forma polar será el producto de sus módulos, en este caso p por p', se me ha olvidado poner p', y después la suma de sus ángulos, tita más tita prima. Que si tenemos, por ejemplo, el mismo número complejo, es decir, multiplicamos a p sub tita por p sub tita en vez de p' sub tita, es decir, que sean dos números iguales, porque aquí hemos puesto, no tienen que ser iguales, eso fue la primera propiedad, suponiendo que fueran iguales. Ahora cojamos dos cualquiera y se tendría que cumplir esta propiedad. Si cogemos el mismo número, ¿vale? En este caso, este, y lo multiplicamos por sí mismo, no por otro distinto, lo que va a pasar es que el producto de sus módulos será p al cuadrado, porque sería p por p, y la suma de sus ángulos sería tita más tita, que con el mismo ángulo pues sería 2 tita. Y de aquí podemos sacar esta propiedad. Siempre que le vemos a un número n, por supuesto n que pertenezca a los números enteros, pues una potencia básicamente de un número complejo en forma polar, bueno, también en forma binómica, pero se podría transformar en forma polar, pues por supuesto sería p elevado a n, como hemos visto, y el ángulo se multiplica por n el número de veces que tengamos. Sería p elevado a n y el ángulo se multiplica por n por tita. Y bueno, pues en división podríamos decir exactamente lo mismo. Dividir los números complejos en forma polar, pues podemos decir que el módulo de ese número complejo resultante sería el cociente entre los módulos de los números complejos, y después sería la resta de los ángulos. Por supuesto, el ángulo de arriba menos el ángulo de abajo. No cambiamos el orden porque si no tendríamos mal. Y de aquí vamos a sacar la siguiente fórmula, una fórmula muy conocida. Entonces, a partir de las propiedades que hemos visto anteriormente, sobre todo de la potencia, podemos sacar la fórmula de Moebius. En este caso la fórmula es, si escribimos en vez de p elevado, bueno, p sub tita, ¿vale? Con ese ángulo elevado a la n, lo escribimos de la forma trigonométrica que aprendimos en el primer vídeo, cómo se hacía, coseno del ángulo más y por seno del ángulo, pues a partir de la propiedad que hemos visto antes podemos decir que esto de aquí elevado a un número entero n será igual a esto de aquí, coseno de, ahora el ángulo está multiplicado por n, más y por seno de, y el ángulo multiplicado por n. Esto nos puede servir
de mucho. Veamos también lo siguiente. Tenemos la función exponencial compleja, que va a venir definida de la siguiente manera. Por supuesto, podemos hacer ahora la función exponencial compleja. La función exponencial compleja se compone de e elevado a un número complejo. ¿Vale? Elevado a un número complejo, elevado a z. Lo podemos escribir ese número complejo como elevado a más bi. Hemos visto que se podía escribir un número complejo. Y ahora, por propiedades de las potencias, podemos separar ese e elevado a por e elevado a b por i. Y después vamos a hacer lo siguiente. E elevado a va a ser un número real por i elevado a b por i va a ser un número complejo, que en este caso lo vamos a poder escribir de la siguiente manera, que por supuesto eso tiene una justificación y tendrá sus demostraciones que son muy largas y no lo vamos a hacer en este vídeo, pero se escribiría como coseno, pero en vez del ángulo, coseno de un ángulo, pues en este caso va a ser coseno de la parte imaginaria más y por seno de la parte imaginaria, que también nos puede llegar a servir. Y a partir de esto podemos sacar la fórmula de Euler. Esta fórmula es muy famosa, la fórmula de Euler, que nos dice que elevado a un ángulo por i va a ser igual a coseno del ángulo más i por seno del ángulo para todo el ángulo que tengamos que pertenezca a R, básicamente. Esta se utiliza mogollón y seguramente la conozcáis mucho. Hemos visto que al escribir un número complejo, de una manera, nos quedaba como una de las formas podía ser la fórmula trigonométrica, es decir, esto coseno del ángulo más i por seno del ángulo. ¿Qué pasa? Que si esta era una forma de la que habíamos visto de poder escribir un número complejo con su módulo y con senos y cosenos de su ángulo. Pero si resulta que tenemos esto, es decir, esto es igual a esto, pues entonces el número complejo también, otra forma más, se puede poner de la siguiente manera. Módulo por e elevado al ángulo por i. Es decir, aquí hay mogollón de maneras para poder escribir este número complejo o un número complejo z. Y para terminar el vídeo vamos a ver lo más, podemos decir, más complejo, que va a ser hallar las raíces enésima de un número complejo. Ahora os doy la definición y vamos a ver qué formulita o qué fórmula vamos a utilizar para poder hallarla. Primero vamos a definir lo de las raíces enésimas para encontrarlas de un número complejo z. Tengamos un número complejo z y un n, en este caso va a ser el índice de nuestra raíz para todo valor natural, por supuesto, se denomina a esa raíz enésima como la siguiente igualdad. En este caso, un número complejo que queremos saber, en este caso será el número complejo o una raíz de ese z elevada a n nos va a dar z. ¿Vale? Esto es muy parecido que si tenemos cualquier número, por ejemplo, a elevado a b es igual a c. Claro, si queremos saber el valor de a, pues el valor de a va a coincidir con la raíz en índice b de c. Es prácticamente lo mismo, lo que vamos a trabajar con números complejos. Pues la raíz o las raíces de un número complejo, en este caso serán w, pues serán esto que tenemos aquí. Veamos cómo podemos sacarlo. Pues si tenemos pues para encontrar la raíz de un número complejo sobre k, teniendo que k puede tomar los valores para k igual a 0, a 1, etcétera, etcétera, hasta n-1, pues tenemos que esa raíz sobre un número k, que hemos dicho que podemos coger cualquiera de estos, esa raíz se puede escribir como la raíz de índice k sobre un número complejo. En este caso vamos a escribir de forma polar, p sub tita. Y por propiedades de exponentes podemos escribir este tita elevado a 1 partido k, que si nos damos cuenta, k no puede ser 0, con lo cual lo descartaríamos. Y después tenemos lo siguiente, pues entonces esto sería el módulo elevado a 1 partido k y el ángulo sería el ángulo multiplicado por 1 partido k. Como recordamos que hay infinitos números complejos que cumplen con esto, o sea, lo del ángulo, podemos escribir el ángulo que será igual a otro ángulo, dependiendo de cómo lo escribamos, pues podemos decir lo siguiente. En vez de esto podemos poner alfa más 2 pi por t dividido entre n. O sea, es decir, sería el ángulo multiplicado por 1 partido n. Y si lo podemos escribir de forma trigonométrica, pues sería, en este caso, la raíz enésima de p por coseno de esto que tenemos aquí. Es decir, que para encontrar la raíz enésima de un número complejo, pues dependiendo de qué valor queramos de la raíz, por ejemplo, la raíz cuadrada, raíz cúbica, pues dependiendo del valor de k, pero va a ser básicamente esto que tenemos aquí. Que por cierto, esto no es n, no sé por qué he puesto n, es k. Esto de aquí es k, esto de aquí es k,
esto de aquí es K, esto de aquí es K y por supuesto T pertenece a los números enteros. Así que espero que te haya gustado, hayas aprendido qué es lo más importante en este vídeo de números complejos y nos vemos en el próximo.